Hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Gracias a Dios nuevamente nos encontramos en este momento para seguir con las clases del seminario acerca de si hay fecha para el regreso de Cristo. El día de hoy vamos a ver la parte 27 y vamos a tratar acerca de códigos numéricos, paralelismo, simbología numérica acerca del 2031, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en muchos símbolos numéricos acerca de 2031 y la profecía de los 6000 años? Antes de comenzar con la clase de hoy, vamos a realizar una oración, ¿ya? Para que Dios nos acompañe con su Espíritu Santo. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida, por cuidarnos, por protegernos a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que a pesar de las pruebas que nos puedan pasar en esta vida, nos ayudes a estar fuertes, Padre. Te pido también que puedas que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, a mí, Señor, para poder explicar este tema de manera sencilla y a los hermanos para que puedan entender también este tema claramente. Otórganos, Señor, inteligencia y sabiduría para poder comprender lo que vamos a ver en este día. Cuida de cada uno de nosotros, perdona nuestros pecados, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para la clase de hoy, yo quiero que estén muy atentos. Vamos a leer. La clase no es tan larga, pero sí quiero que estén muy atentos porque vamos a leer algunas cosas, muchas cosas en realidad. Y bueno, voy a necesitar que estén atentos para que puedan comprender la clase, porque vamos a ver algunos símbolos que nos va a interesar que están en la Biblia, que apuntan a la profecía de los 6000 años, 7000 años y al 2031 como el regreso de Cristo. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar con la clase de hoy. Bueno, mis hermanos, parte 27. Hay fecha para el retorno de Cristo, parte 27. Ya hemos visto nosotros las citas en las que Ellen White señala que Cristo, bueno, que este mundo solo tendría 6000 años de pecado, ¿no? Y estos 6000 años de pecado se dividen en dos partes, en citas que apuntan al año 4, a 4000 años y a los 2000 años, ¿no? Y la suma de estos dos periodos de tiempo tenemos los 6000 años de pecado. Hemos visto también que hay tres líneas de tiempo de los 4000 años. Uno que va de la creación al nacimiento de Cristo, otro que va de los 30 años de Adán a los 30 años de Cristo, cuando Adán comienza a ser tentado y cuando Cristo es tentado en el desierto, pero todavía no peca Adán. Y otro cuando Adán peca a los 33 años y medio, a la muerte de Cristo en la cruz a los 33 años y medio. Esas tres líneas de tiempo ya lo debemos tener nosotros claramente, ¿no? En nuestra mente. Va. Y el día de hoy vamos a ver la profecía de los 6000 años, pero ¿dónde se encuentra? Ya lo hemos leído en Ellen White, pero ahora también lo vamos a ver en la Biblia. Y en la Biblia lo vamos a encontrar mediante símbolos y números y paralelismos que nos apuntan al 2031 y eso lo vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Entonces la clase de hoy se titula lo siguiente: Simbologías y códigos de la Biblia que apuntan a la profecía de los 6000 años de pecado en la tierra y al regreso de Cristo en el año 2031. Es decir, vamos a ver simbologías, vamos a ver códigos numéricos y vamos a ver paralelismos que hay en la Biblia y que eso te apunta a la profecía de los 6000 años. Cuando te pregunten, ¿dónde está la profecía de los 6000 años en la palabra de Dios? Bueno, hay que encontrarlo mediante símbolos, mediante los códigos que hay en la Biblia para poder decir. Así como te dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde en la palabra de Dios se dice que el juicio investigador comenzó el 22 de octubre de 1844? Bueno, tienes que ir a Daniel 8:14, ahí vas a encontrar 2300 días, ¿no? 2300 días o 2300 tardes y mañanas. Y eso le aplicas el principio profético de día por año. Se dan cuenta que hay un análisis, hay un proceso de raciocinio, hay un proceso de análisis que te permite poder interpretar la profecía de manera correcta, ¿se dan cuenta? Entonces, iguales con los 6000 años. Vamos a ver cuáles son esos códigos que la Biblia nos dice que apuntan a los 6000 años. ¿Estamos, hermanos? Vamos a comenzar. Introducción, ¿ok?
Introducción. En esta clase se hará un análisis acerca de las simbologías, códigos y paralelismos numéricos escritos en la Biblia que apuntan a los 6.000 años y al regreso de Cristo en 2031. Para este fin, usaremos diferentes textos bíblicos en el que nos estarían indicando de manera implícita la profecía de los 6.000 años de pecado en esta tierra. En ese sentido, la Biblia nos brinda una gran cantidad de códigos, simbologías y paralelismos numéricos que nos permitirá encontrar con una nitidez meridiana el tiempo de la segunda venida de Cristo. Antes de introducirnos en el estudio de estos códigos, simbologías y paralelismos numéricos que hay en la Biblia, primero debemos mencionar que los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tales como Ellen White, James White y J.N. Andrews, creían en la literalidad de la profecía de los 6.000 años de pecado. Esto ya lo hemos visto también en las conferencias. Es decir, ellos creían que al terminar los 6.000 años de pecado, Cristo vendría por segunda vez a este mundo. Esto ya lo hemos visto, ya no lo voy a explicar porque ya lo hemos visto en las conferencias. Es así que entre el 17 de julio y el 21 de agosto de 1883, John Andrews llegó a publicar una serie de 6 artículos en las ediciones del Review and Herald sobre los 6.000 años y la segunda venida de Cristo. Andrews básicamente señalaba lo siguiente. ¿Qué es lo que decía Andrews? Bueno, decía, así como Dios creó este mundo en 6 días y el séptimo día descansó, así también habrían 6.000 años de pecado en esta tierra y el séptimo milenio será el milenio sabático, en el que los redimidos estarían 1.000 años en el cielo. Esto lo dice y esto ya lo hemos visto también en las conferencias anteriores. En este sentido, se podría decir que los 6 días de creación y el séptimo día de descanso vendrían a ser una simbología de los 6.000 años de pecado en esta tierra y el séptimo milenio sería el sábado milenial en el cielo. ¿Estamos, mis hermanos? Bueno, espero que estén entendiendo. Estamos haciendo una introducción del tema de los 6.000 años. Entonces, gracias. Entonces, no es lo de los 6.000 años, el 2031, nosotros no estamos inventando nada. Ya los pioneros de la Iglesia Adventista, muchas veces hoy desechados por la denominación, pioneros como James White, Ellen White, J.N. Andrews, ya sabían, ya creían en los 6.000 años. Eso no está desechado. Lo acabamos de leer ahora y lo hemos visto en toda la serie de las conferencias. Sigamos. Dice, en la Biblia existen muchos códigos y simbologías y paralelismos numéricos que nos brindan una valiosa información acerca del tiempo en el que Cristo vendrá por segunda vez a este mundo. Recuerden, la Biblia nos dice el tiempo en que Cristo va a venir por segunda vez a este mundo. En ese sentido, comenzaremos con la cita bíblica que se encuentra en 2 de Pedro 3:8, que ya lo hemos visto. ¿Qué dice? Pero amados, no ignoréis esto. Para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Esto ya lo hemos visto. Luego, en el Salmo 94 dice lo siguiente, porque 1.000 años ante tus ojos son como el día de ayer que pasó, son como una vigilia de la noche. Estas dos citas bíblicas mencionadas anteriormente nos están dando el principio profético de un día por 1.000 años. Es decir, que un día en profecía también podría significar 1.000 años literales. Es por ello que J.N. Andrews señalaba que, dado que el mundo fue creado en 6 días literales y el séptimo día fue el día en el que Dios descansó, entonces el mundo tendría 6.000 años de pecado y el séptimo milenio será el milenio sabático, en el que los redimidos estarían 1.000 años en el cielo, según se cita en Apocalipsis 24. Todo lo estamos viendo como escrito está. No nos estamos inventando nada, hermanos. Recuerden siempre eso. Sigamos. Ellen White también tiene una gran cantidad de citas en las que hace referencia a los 6.000 años de pecado en esta tierra. Y ya la hemos visto todas, pero vamos a recordar algunas de ellas. En el conflicto de los siglos dice lo siguiente, ¿no? Durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6.000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre, si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. ¿Se dan cuenta? 6.000 años de pecado. Con esta cita,
Ellen White nos estaba diciendo que este mundo solo tendría 6,000 años de pecado. 6,000 años en el que Satanás hizo temblar la tierra y mantuvo en su prisión, la tumba, al pueblo de Dios. Luego de estos 6,000 años, Cristo vendría por segunda vez a liberar a su pueblo. Está claro, ya también esta cita, también hermanos, ya lo hemos explicado en su momento, ¿no? Solo estamos repasando para hacer un poco de memoria acerca de este tema, pero ya lo hemos explicado. Entonces, J.N. Andrews lo dijo, Ellen White también lo dijo, los pioneros lo dijeron, 6,000 años de pecado, ¿ok? Bueno, y aquí ya vamos a avanzar, simbologías, códigos y paralelismos numéricos. Vamos primero, vamos a leer, ¿no? En este apartado analizaremos las simbologías, códigos y los paralelismos numéricos que están escritos en la Biblia y que apuntan a la profecía de los 6,000 años de pecado en esta tierra. Y para esto hay que tener mucho ojo, mucha atención, porque tiene que tener discernimiento, hermanos, para que puedan entender este tema. Vamos primero con Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro, en español tú lo lees así y tranquilo, no pasa nada, pero si tú lo lees en el original hebreo, esta cita se escribe de la siguiente manera. Van a ver acá, ¿no? No se entiende, bueno, pero vemos acá una serie de letras, ¿no? Que están en hebreo y que lo que nosotros leemos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el original hebreo se escribe así. En el original hebreo se escribe de esta manera. ¿Y cómo se lee en el hebreo? En el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿no? Como nosotros leemos de izquierda a derecha. En hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Pero qué dice? Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. ¿Y qué significa esto? Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿dónde está aquí la simbología de los 6,000 años? Bueno, acá viene la explicación. Quiero que me entiendan. Dice, se debe señalar que la lectura hebrea es de derecha a izquierda. Luego, o sea, de derecha a izquierda. Luego hay una letra marcada en rojo, que es esta, que es la letra Aleph. ¿Cuántas veces se repite esta letra Aleph, esta especie de X? ¿Cuántas veces se repite? 6 veces. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces se repite la letra Aleph. Esta letra hebrea se llama Aleph. Se debe mencionar que en hebreo las letras tienen un valor numérico. En este caso, la letra Aleph tiene el valor numérico de 1 y también tiene el valor numérico de 1000. Es decir, en este primer texto, en este primer versículo, ya Dios nos estaba diciendo que la creación las hizo en 6 días y que a la vez anunciaba que este mundo duraría solo 6,000 años de pecado y luego llegaría a su fin. Bueno, esto lo he citado del libro que hizo nuestro hermano Josep San Vicens en 2021. Aquí está la cita. Y así, cuando ustedes, normalmente si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, ¿no? A muchas personas que estudian el hebreo, judíos que son, ¿no? Que estudian el hebreo, van a ver que ellos también le dan la interpretación de los 6,000 años con este versículo. No es algo que nosotros nos estamos inventando, sino esto es así, hermanos. Esto es así. Y miren, ¿alguien me puede decir en qué año Cristo vino a esta tierra? Tanto, o sea, ¿cuántos años se había cumplido cuando Cristo vino a este mundo? ¿Cuántos años de creación se había cumplido cuando Cristo vino a este mundo? ¿Alguien me puede responder? Hermanos, eso ya lo hemos visto. 4,000. 4,000. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuántos años de pecado se había cumplido cuando Cristo murió en la cruz? 4,000. 4,000. 4,000. Dale, dale. ¿Y con qué otro nombre se le llama a Cristo? Bueno, en Apocalipsis capítulo 1, El Cristo segundo Adán. también. En Apocalipsis también Cristo en el capítulo 1, Jesús, ¿no? En el capítulo 1 dice lo siguiente, yo soy el Alfa Y el Omega. y el Omega, o sea, el principio y el fin. Vamos a ver, como nos dice nuestra hermana Jenny, ¿no? Y como ya lo hemos visto, Cristo vino en este mundo cuando se cumplió 4,000 años de creación y murió cuando se cumplieron 4,000 años de pecado. Vamos a contar la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario hebreo. Vamos a contar 1, 2, 3, y en la cuarta vez
La letra Aleph se encuentra ¿con quién? Con la Tau. Y en el abecedario, por así decirlo, paleohebreo, el Aleph es la primera y la Tau es la última letra. Y mira qué coincidencia, pues no es coincidencia, pero miren qué sincronía de que justamente 1, 2, 3, 4, justamente en la cuarta vez que aparece el Aleph, aparece acompañado del Tau, haciendo ver que Cristo vino en el cuarto milenio de creación y murió en el cuarto milenio de pecado. Y acá está solito la primera letra del abecedario paleohebreo y la última. ¿Quién es el primero y el último? Cristo, Aleph y Tau. La cuarta. ¿Se dan cuenta la sincronía que existe entre este primer versículo? Es decir, la Biblia ya desde Génesis 1:1 nos estaba diciendo que Cristo iba a venir por segunda vez después de 6,000 años de pecado a este mundo y que a los 4,000 años iba a venir por primera vez. ¿Se han dado cuenta de eso, chicos? Bueno, hermanos, ¿se entendió o no se entendió? Hermano. ¿Sí? Bueno, Sí, hermano. Sí, dale, hermano. dale. Entonces, continuamos. Si se ha entendido, entonces bien, continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Éxodo capítulo 19, versículos 10, 11 y 16. ¿Qué dice? El Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Hoy y mañana. Hoy es un día, mañana es otro día, ¿no? Son 2 días. Que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día. Porque al tercer día descenderé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Quién va a descender al tercer día a la vista de todo el pueblo? Jehová, sobre el monte Sinaí, al tercer día. Cuando amaneció, ¿qué cosa vinieron? Truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Esto, hermanos, ¿no les parece familiar? Trueno, relámpago, nube, trompeta. A ver, ¿alguien me puede decir a qué le suena estas palabras? Trueno, relámpago, nube, trompeta. ¿Puede ser a la segunda venida de Jesús? Así es, mi querida Jenny, así es. Apocalipsis 1:7, ¿qué dice? He ahí que viene entre las nubes y todo ojo lo verá, espesa nube. Trueno, relámpago, no dice que al escuchar los 140, bueno, la gente que no es salva va a escuchar un trueno, un relámpago, pero los 144,000 escucharán la voz de Dios, anunciando en qué momento viene, ¿no? El día y la hora. Luego dice, al sonido de la trompeta, dice, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, te está narrando, y cuando esto sucedió, trueno, relámpagos, una espesa nube y sonido de trompeta, ¿qué sucedió en ese momento? En el monte Sinaí, descendió Jehová. Jehová descendió a la vista de todo el pueblo. ¿No es un paralelo con su segunda venida? ¿Sí o no? ¿Y qué tiene que ver aquí? Amén. ¿Y qué tiene que ver aquí el tema del tercer día? Lo vamos a explicar. Dice, esta cita bíblica de Éxodo 19 nos dice que el Señor descendió al tercer día a la vista de todo el pueblo. Este descenso estuvo acompañado de truenos, relámpagos y una espesa nube y un sonido de trompeta. En esta cita bíblica existe un paralelismo numérico y una simbología impresionante con respecto a la segunda venida de Cristo. Anteriormente se ha mencionado que Jesús murió en la cruz después de 4,000 años de pecado. Por lo tanto, si aplicamos el principio profético de día por 1,000 años, entonces nuestro Señor Jesucristo descenderá a esta tierra en el tercer día, es decir, 3,000 años después, ¿no? O al comenzar los 3,000 años, contando desde dónde? Desde la muerte de Cristo, en el cuarto milenio de pecado. Es decir, al terminar el sexto milenio, cuando comienza el séptimo milenio, Cristo viene por segunda vez a este mundo. 4 más 3, 7. 4 de 4,000 años de pecado en la muerte de Cristo. Desde ahí, ¿cuánto falta? ¿Cuántos años falta? Desde la muerte de Cristo, ¿cuántos años falta para que Cristo venga? Claro, pasan 2,000 años, o sea, 2 días. Al terminar esos 2,000 años, que sería el año 6,000, al comenzar el séptimo milenio,
Cristo viene por segunda vez. Cabe mencionar que cuando Cristo venga a esta tierra por segunda vez, lo hará en una nube, ¿no? Lo que nos dice la palabra de Dios, y habrán truenos y relámpagos y un sonido de trompeta. ¿Se entendió, hermanos? ¿Por qué el tema del tercer día? Claro, tercer día contando desde dónde, desde el cuarto día, o sea, desde el cuarto milenio cuando Cristo vino a morir por nosotros. Cuentas 3 días más, 1, 2, 2000 años más, vendría a ser los 6000, se terminan los 6000 y el tercer día, que vendría a ser el tercer milenio, o es decir, el séptimo milenio, al comenzar el séptimo milenio, Cristo viene por segunda vez. O sea, Cristo viene por segunda vez al terminar el sexto y al comenzar el séptimo milenio. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Hay algo que no se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Exacto. Entonces hay que tener en cuenta, porque en algunas ocasiones dice después de 2 días y en otras después de 3 días. En realidad está ahí. Yo pregunto, ¿cuándo terminan los 6000 años de pecado? ¿En qué año terminan los 6000 años de pecado? 2031. 2031. Dale, 2031. ¿Y en qué año comienza el séptimo milenio? Justamente allí empieza. ¿En qué año? En el 2031. 2031. Entonces, es por eso, ¿no? El sexto milenio al terminar y al terminar el séptimo y al comenzar el séptimo milenio. Es decir, el 2031 terminan los 6000 años de pecado y también comienzan el séptimo milenio con ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces apunta al segundo día, otra vez al tercer día, porque en realidad es al terminar el segundo y al comenzar el tercero. Está ahí. Por eso es que, pero esto se cuenta a partir de dónde, cuando te dicen después de 2 días o después de 3 días, ¿desde dónde vas a contar? Desde la muerte de Cristo en la cruz, cuando se cumplió 4000 años. Ahí está. En otras ocasiones dice después de 6 días, ahí está clarísima la simbología. Pero cuando dice después de 2 días y después de 3 días, tienes que contar desde la muerte de Cristo en la cruz. Esa es lo que nosotros debemos tener en mente. Por ejemplo, vamos a ver más adelante la cita de Oseas capítulo 6. Ahí también dice, después de 2 días y después de 3 días. Ahí hay que tener en cuenta, hay que contar desde la muerte de Cristo. Pero cuando dice 6 días o 7 días u 8 días, ya es más claro, se podría decir, ¿no? Pues hay que encontrar es un análisis esto, hermano. Esto está cavado en el fondo de la tierra y lo que tenemos que hacer es sacar esos tesoros. Pero la explicación está clara. Entonces, como nos había dicho nuestra hermana Jenny, y tal cual se lee y tal cual se interpreta es que, bueno, estos truenos, relámpagos y esta espesa nube y sonido de trompeta nos está haciendo relación. Y cuando, bueno, Jehová desciende al Sinaí, Jehová descendiendo y sucede todo esto, es un paralelo de su segunda venida. ¿Se entendió? Sí, hermano. Dale. Creo que, Juanita, ¿tenías levantada la mano, hermana? Oh, iba a comentar eso, que cuando sucedió eso fue cuando el Señor descendió en el monte Sinaí, pues a dar su ley, ¿no? Así es, mi querida Juanita. Y cuando Cristo venga por segunda vez también descenderá, ¿no? Es ese paralelo que hay. Y va a suceder todo esto, ¿no? Bueno, sigamos con la siguiente. Éxodo 24:16, ¿qué dice? Y la gloria del Señor, toda esa luz reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió durante 6 días, ya, acá está más claro. Y en el séptimo día el Señor llamó a Moisés desde la nube. Otra vez, la misma simbología. Solo que acá ya es más claro, porque dice 6 días y el séptimo día. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que no, cuál es la explicación de esto? Obviamente, esta cita de Éxodo 24 dice que Moisés esperó 6 días y al séptimo día recién entró al reposo con Dios. Aquí también existe el paralelismo numérico de un día por 1000 años, es decir, 6000 años de historia del pecado en este mundo y el séptimo milenio será el reposo milenial con los redimidos en el cielo. Clarísima explicación, hermanos. Yo creo que aquí está más clara todavía. Se van dando cuenta que ahora cuando nosotros comencemos a leer la Biblia, o cuando estamos leyendo ya, al ver estos símbolos, estos números, 6 días, séptimo día, 3 días, 4 días, ya vamos a relacionar con día por 1000 años y vamos a ver los paralelos que apuntan a la segunda venida de Cristo y en qué momento sucede. O sea, la Biblia, hermanos, y más adelante lo vamos a leer,
las citas, qué es lo que dicen las citas de Ellen White con respecto a estos códigos, pero la Biblia, ya hemos visto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te apuntan, te señalan el tiempo en la segunda venida de Cristo. ¿Estamos? Sí, hermano. Bueno, gracias. Dale. Vamos a leer Isaías 34:8. Dice, porque es día de venganza del Señor, año de retribución en el pleito de Sión. ¿Cuál es ese día de venganza? ¿Cuál es ese año de retribución? ¿Cuándo? ¿Cuándo es ese momento? El juicio cuando venga Jesús. Segunda venida de Cristo. Isaías 63:4 dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y ha llegado el año de mis redimidos. ¿Cuándo es el año de sus redimidos? ¿Cuándo es el año de los redimidos? ¿En qué año es ese año de los redimidos? En que los redimidos reciben su paga. 2031. 2031. No ven aquí, mis hermanos, que Isaías 34 y capítulo 34 y capítulo 63 ya nos están diciendo de que hay un año de retribución, de que hay un tiempo que Cristo viene por segunda vez. ¿Cómo que la Biblia no te va a anunciar en qué momento Cristo viene? Ahí está clarísimo. Explicación. Los versículos citados de Isaías 34:8 y 63:4 nos estarían indicando que ese año de retribución de los redimidos es en 2031, que es el año de la segunda venida de Cristo. Nos habla de un año, nos dice el tiempo. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Sí, hermano. Dale, sigamos entonces. ¿Ah? Hay un montón de cosas. Yo solo he hecho, lo que está en las diapositivas es solo un resumen de lo que hay en la Biblia, porque en la Biblia hay un montón de códigos, pero estos son un resumen los que he puesto. Dice, Isaías 61, 1 y 2 dice, el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres, me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar, ¿qué cosa? El año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a proclamar el año. Hay que proclamar, hay que predicar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Esto es la segunda venida. Eso te está diciendo, hay que predicar, hay que proclamar el año de la segunda venida de Cristo. ¿Ah? Explicación. La cita de Isaías 62 nos está indicando que Jesús proclamará el año de la buena voluntad del Señor y el día de su venganza. En ese sentido, se podría decir que el año de la buena voluntad del Señor es el día de su regreso, es decir, el año 2031. Hay que señalar que esta cita también está, si no me equivoco, en Lucas capítulo 4, versículo 18, si no me equivoco. Jesús dice, esta profecía se ha cumplido en mí, dice Jesús. Pero lo que no menciona Cristo es el día de venganza de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, de toda esta cita de Isaías 61, 1, 2, Jesús solo lo mencionó hasta una parte. La otra parte no lo menciona, porque, claro, cuando Cristo vino por primera vez a este mundo, ¿fue el día de venganza de nuestro Dios? No, ¿verdad? Eso sucede en la segunda venida. Entonces, cuando dice a proclamar el año y el día de venganza, se refiere a la segunda venida de Cristo. Hay que proclamar. ¿Y cómo es que Cristo va a proclamar el año de la buena voluntad del Señor? Más adelante, mis hermanos, cuando veamos el tema de los juicios de los vivos, se nos señala que Cristo, durante el juicio de los vivos, Cristo caminará a la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo que va a caminar la tierra? Así dice la cita. Es decir, que todo aquel que predica el mensaje del 2031, Cristo está delante de él dando el mensaje. Así como Noé, así como se nos señala, ¿no? Que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, a los antediluvianos en la época de Noé. Cristo predicó a los antediluvianos que iba a venir el diluvio. ¿Que acaso no fue Noé? Claro que fue Noé. Claro que fue Noé. Pero es Cristo quien predicó el mensaje. Es Cristo quien estaba en Noé dando el mensaje. A través de Noé. Así también Cristo a través de nosotros está dando el mensaje del 2031. A proclamar el año de la buena voluntad. Bueno, el tema del juicio del vivo lo vamos a ver más adelante, pero yo quería que puedan entender este versículo también. ¿Se entendió o hay alguna duda, mis hermanos?
Todo claro, hermano. Todo claro. Juanita, levantaste la mano, hermano. Sí, hermano, yo también quería decir que esto que comentaba de que nuestro Señor Jesucristo proclamaría, también está muy relacionado con el tercer Elías. Y luego también yéndonos a lo que es, bueno, este verso que nos mostraba, hermano, anteriormente sobre cuando se iba a aparecer Dios en el monte Sinaí. Por ejemplo, está en Éxodo 19, Ujú, 10, dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces ahí vemos que Dios claramente le da a Moisés ese mensaje, ¿no? De que a tal día él va a aparecer, entonces que vaya a preparar al pueblo hoy y mañana, es decir, durante esos, bueno, digamos que en esos 2000 años ujú. tenía para prepararse el pueblo para la venida del Señor. Entonces, que el hecho que diga laven sus vestidos y prepárense, pues pienso que también es un llamado para este tiempo de que nos santifiquemos, bueno, también en Cristo, ¿no? Sí, toda la razón, Juanita. Justamente eso fue la segunda cita que vimos y el tema de laven sus vestidos y todo, ¿no? Tal como nos dice en Apocalipsis, laven sus ropas para que no sean encontrados en vergüenza. Bienaventurado al que no lo sorprende como ladrón. Entonces, esa cita lo hemos visto, ¿se acuerdan? En unas conferencias anteriores. Y claro, o sea, lo que dice Juanita tiene toda la lógica, toda la razón, la relación que hay acá. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo es la luz. Y en la palabra de Dios vamos a ver un montón. O sea, esto es un resumen lo que se está poniendo, pero en la palabra de Dios vamos a ver mucho sobre el tema de las simbologías y estos códigos que existen, que apuntan al tiempo de la segunda venida de Cristo, ¿no? Gracias, Juanita. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo el tema? ¿Se está entendiendo de qué tratan estas simbologías y estos códigos numéricos? Sí. ¿Sí? Sí. Dale. Vamos a Nehemías, capítulo 8, versículo 18. Dice, y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Celebraron la fiesta durante 7 días y al octavo día, según el rito, tuvieron una solemne asamblea, ¿no? La explicación es, las fiestas judías también se dieron con un significado especial que deberá tener cumplimiento en varias etapas de la humanidad. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Luego dice, si aplicamos nuevamente el principio profético de día por 1000 años, vemos que Cristo vendrá por segunda vez al terminar el sexto milenio, es decir, comenzando el séptimo milenio en el año 2031. Además de esto, cabe informar que en el octavo milenio, porque acá dice octavo día también, que en el octavo milenio, Cristo vendrá por tercera vez a instaurar, ¿qué cosa? La nueva Jerusalén en esta tierra. Y eso ocurrirá en el año 3031. O sea, la tercera venida, cuando Cristo desciende con la nueva Jerusalén, es el octavo milenio. Cuando dice acá el octavo milenio, tuvieron una solemne asamblea, ¿no? También está relacionado con ese octavo día, perdón, es con ese octavo milenio, cuando Cristo viene en el 3031 por tercera vez, ¿a qué? A instaurar la nueva Jerusalén en este mundo. Y ahí ya destruye a Satanás y a sus demonios y a todos los impíos que no fueron salvos, ¿no? Miren el paralelo que hay, hermanos. Interesante, ¿verdad? ¿Se entendió? Sigamos. Aquí está, ¿no? De nuevo, Oseas, capítulo 6, versículo del 1 al 3. ¿Qué nos dicen? Venid, volvamos al Señor. Él nos despedazó y nos sanará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, o sea, después de 2 días, 4000 más 2000, 6000 años. Después de los 6000 años, al tercer día, al tercer milenio, o sea, en el séptimo milenio, tercer día contando desde los 4000, cuando Cristo muere en la cruz, nos levantará para que vivamos ante Él. Nos levantará, nos resucitará, ¿no?
conozcamos al Señor, insistamos en conocerlo. Su venida, está hablando de su venida, hermanos, de su venida, es tan segura como el alba, vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía que riega la tierra. Bueno, vamos a explicar. Esta cita bíblica de Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3, nos dice que el Señor nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará para que vivamos ante Él. Como se ha mencionado líneas arriba, o sea, anteriormente, Jesús murió en la cruz después de 4,000 años de pecado. Por lo que, si aplicamos el principio profético nuevamente de día por 1,000 años, entonces nuestro Señor Jesucristo descenderá a esta tierra después de 2 días. Después de 2 días contando a partir de su muerte, ¿no? Es decir, después de 2 milenios. Contando después de su muerte en el 4.º milenio de pecado. El 4.º milenio de pecado, después de 2 días, o sea, después de 2 milenios, vendría a ser el 6.º milenio, al terminar el 6.º milenio de pecado. Luego, al terminar el 6.º milenio y comenzando el 7.º milenio, que vendría a ser el tercer día, o sea, el tercer milenio después de la muerte de Cristo en el día 4, en el milenio 4, ¿qué sucederá? Nos levantará para que vivamos ante Él. O sea, estos 2 días y este tercer día se cuenta a partir de ¿dónde? De la muerte de Cristo en la cruz. Cristo muere en el año 4,000. 2,000 años más tarde son 2 días más tarde. Después de 2 días, que serían al terminar los 6,000 años. Y al tercer día es al comenzar el 7.º milenio. Nos está diciendo que Cristo viene después de 6,000 años de pecado. Cuando terminan los 6,000 años de pecado, al comenzar el año 7,000. ¿Estamos, mis queridos hermanos? ¿Se entendió? Sí, hermano. ¿Se entendió, hermanos? Bueno. Sí. Bueno, dale. Job capítulo 5, versículo 19. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Explicación. El mundo en el que vivimos tendrá 6,000 años de pecado, 6,000 años de tribulaciones. Y después vendrá nuestro Señor Jesucristo en el comienzo del 7.º milenio. Es por eso que en el 7.º milenio no habrá pecado y por lo tanto no nos tocará el mal. Después dice, en 6, como vamos a leer, ¿no? En 6 tribulaciones, en 6,000 años te librará. Tribulaciones de 6,000 años de tribulaciones. En el 7.º no te tocará el mal. Esta cita chiquita, pero impresionante, hermanos. ¿Ah? Primera de Reyes 17, 21, 22 dice, se midió sobre el niño 3 veces y clamó, Señor, este está hablando de Elías, Señor, Dios mío, te ruego que vuelva a la vida este niño. Y el Señor oyó la voz de Elías y la vida del niño volvió a él y revivió de nuevo 3 veces. Acá ya no es día por 1,000 años, ¿se dan cuenta? Acá ponen tribulaciones, acá ponen el número de veces que Elías se midió sobre el niño. Ya no es día por 1,000 años. ¿Se dan cuenta que hay más simbologías aparte del día por 1,000 años? También hay tribulaciones por 1,000 años. Número de veces que Elías se postró sobre el niño, con el niño por 1,000 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Esta cita nos muestra que después de las 3 veces que Elías se arrodilló para orar, el niño resucitó. Resucitó, ¿ah? Este evento es una simbología de la resurrección de los muertos que sucederá durante la segunda venida de Cristo, cuando los muertos en Cristo resuciten primero en el comienzo del 7.º milenio. 4 de la muerte de Cristo, 4 de la muerte de Cristo más 3, 7, 7.º milenio. Al terminar el 6.º, al comenzar el 7.º. ¿Se entendió estas 2 citas, hermanos? La de Job y la de Primera de Reyes. Sí, hermano. Bien. Si tienen alguna duda, pregunten, ¿ah? Pregunten. No es bueno quedarse con las dudas. Mateo 16, 28 y 17, el 1 al 6, que nos comenta el tema de la transfiguración de Cristo, ¿no? Dice, os aseguro que algunos de los que están aquí, está hablando Jesús, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. 6 días después, Jesús llevó consigo a un monte alto a Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago, y allá se transfiguró ante ellos. ¿Qué pasó con Cristo en ese monte? Su rostro resplandeció como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. O sea, es una escenificación de su segunda venida. La transfiguración de Cristo es una escenificación de su segunda venida. Mostró su divinidad, mostró, dice, al Hijo del Hombre venir en su reino, tal como Él es, en su divinidad. Así, eso fue la transfiguración.
Es una mini segunda venida. Es una figura de lo que lo que debía acontecer 2000 años después. Y de pronto aparecieron quienes, Moisés y Elías, que conversaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas. Estas 3 tiendas lo he señalado en rojo porque nos da una simbología, pero tremenda, que no lo vamos a explicar hoy día, lo vamos a explicar más adelante. Estas 3 tiendas nos está diciendo en qué época del año Cristo va a venir, pero eso lo vamos a dejar para la próxima. Dice, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube, de nuevo, luminosa, los cubrió. Y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo a él. Al oír esto, los discípulos se postraron en tierra y sintieron gran temor. Vamos a la explicación, mis hermanos. ¿Qué nos dice en la explicación? Bueno, la aparición de Moisés representa a quienes, a las personas que resucitarán cuando Cristo vuelva a este mundo por segunda vez. Y la aparición de Elías representa a los 144,000 que estarán vivos cuando Jesús regrese por segunda vez. Luego, en la cita se menciona que después de 6 días Jesús se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. Esto es un paralelismo que simboliza la segunda venida de Cristo, es decir, después de 6,000 años de pecado en este mundo, Jesús vendrá por segunda vez a este mundo con sus vestiduras blancas como la luz y su rostro resplandeciente como el sol. Mira la simbología, cómo calza, mis queridos hermanos. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? hermano. Bien. Sigamos. La transfiguración, pero en Lucas. Lucas 9, del 27 al 36 dice: Os digo en verdad que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Jesús está hablando. Transfiguración también es la misma escena, pero hay una pequeña diferencia. En vez de decir 6 días, dice 8 días después de esas palabras, Jesús tomó a Pedro, Juan, Santiago y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y aparecieron 2 varones que hablaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando despertaron bien, vieron su majestad y a los 2 varones que estaban con él. Y cuando aquellos se iban apartando de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, será bueno que nos quedemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube y los cubrió nuevamente, ¿no? Al quedar ellos dentro de la nube, sintieron temor. Y desde la nube una voz dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escuchadlo a él. Cuando cesó la voz, hallaron que Jesús estaba solo y ellos callaron. En aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bueno, en la cita anterior nos decía después de 8 días, perdón, después de 6 días, y aquí nos dice después de 8 días. ¿Cómo? ¿La Biblia se equivocó? No. Son eventos diferentes. Miren, la explicación. En esta cita, a diferencia de Mateo, de Mateo y Marcos, que es la cita que leímos anteriormente, en esta cita de Lucas, nos dice que Jesús se transfiguró 8 días después. El paralelismo en esta cita es con respecto a la tercera venida de Cristo, no con la segunda, en el 8º milenio, es decir, en el año 3031. ¿Se dan cuenta? La Biblia nos manda, hermanos, diferentes simbologías y códigos para estos eventos. Y está claro. La idea era poder descifrarlos. ¿Se entendió? Sí, hermano. Bien. Bueno. Está muy clarito, mi hermanito, muy clarito. Dale, mi Muchas querida gracias. hermana. Me alegro que lo estén entendiendo. Bueno, vamos a la última cita. Judas capítulo 1, versículo 14-15. Bueno, Judas solo tiene un capítulo. ¿Qué dice? De ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: el Señor viene con santas decenas de millares a juzgar a todos. Eso es su segunda venida, ¿no? Y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores. Séptimo desde Adán. Enoc, que profetiza, séptimo desde Adán, la segunda venida de Cristo. Tal y como señala la cita anterior, Enoc fue el séptimo desde Adán y fue trasladado al cielo.
El paralelismo que hay en esta cita es el siguiente. Jesús viene al comenzar el 7º milenio y trasladará a su pueblo al cielo. Ahí está la explicación, mis hermanos. Bueno, antes de ir ya, para ir terminando, antes de ir a las citas que vienen, quiero preguntarles si han entendido todas las citas que hemos leído hasta el momento. ¿Se han entendido? Son 13 citas que yo he puesto acá a manera de resumen. Pero hay más, hermanos. Ustedes leen la Biblia, van a ver del Génesis al Apocalipsis, hay un montón de citas. Solo es cuestión de darse cuenta. Cuando mencionan el número 6, el número 7, hay que darse cuenta de eso. Entonces, la idea aquí es, si ustedes han entendido este tema, han entendido y si ya saben interpretar estas simbologías y estos códigos numéricos y el paralelo que esto existe con la segunda venida de Cristo. ¿Ya entendieron esto, hermanos? ¿Ya saben cómo aplicar este principio? ¿Sí? Sí, hermano. Sí, hermano. Bien, me alegra. Me alegra. Estimada hermana, Carmen, te escuchamos. Levantado la mano, pareciera. Hola, hermanito, ¿se me escucha? Dime, hermanita, te escuchamos. Sí. Me quedé impresionada ahorita con esa simbología de las tres enramadas, porque eso ahorita me lo acabo de, como quien dice, pues no sé de qué, porque ya es tarde. Qué bonito está esto. Y otra cosa, hermanito, que yo sé, como dice usted, yo también me encontré una vez una experiencia tan bella en la historia no sé si ya lo mencionó o lo va a mencionar, pero lo quiero compartir en la historia pues rápida, perdón, ay, Dios, de Samuel. Samuel, cuando desgraciadamente, ¿verdad? Saúl cometió el error y Samuel le dijo a Saúl que lo esperara, que él iba a llegar al séptimo día, iba a llegar. Y Claro. Saúl se puso a hacer él mismo un oficio que no le tocaba hacer. Los Y lo holocaustos. interesante de esa simbología, hermanito, es que él llegó al final. Ya cuando el séptimo iba a terminar, que eso simboliza también la época que viene Cristo. Claro, Acuérdese que la época es al final, ¿verdad? Como en al la fiesta de final. de los tabernáculos. Así es, mi hermana, así es. Y No así, recuerdo mira, de esa historia, pero está como en Samuel, creo. sí, es la historia de Samuel y Saúl, donde Saúl, justamente en ese momento, Saúl es desechado del reino por haber hecho, como usted dice, un oficio que no le tocaba. ¿Cuál era el oficio? Hacer los holocaustos, las ofrendas para el Señor. Los holocaustos y las ofrendas tenía que hacerlo solo el sacerdote, en este caso que era Samuel. Y bueno, Hermano, sí. eso es bien, bien importante y fíjense que, porque el Señor, él dice que él se desesperó, que el pueblo estaba desesperado, que es justamente lo que está pasando ahora, la apostasía, ¿verdad? Claro. Y cuando Dios te dice en tal tiempo, dice. O sea, hemos leído en en segunda de Pedro, leímos que Jesús no tarda su promesa. Él no tarda su promesa, como algunos creen por tardanza, dice. Él viene cuando toca, en el momento que señala, en ese momento. No viene ni antes ni después. Él no es un Dios no es un Dios de sorpresa. Amós capítulo 3, versículo 7. Nada hará Jehová el Señor sin revelar primero su secreto a sus siervos los profetas. Anuncia lo que va a hacer. En Y esa historia de Saúl, hermanito, de Samuel, perdón, con Saúl, es parecido a lo que estaban viviendo, porque lo que usted acaba de mencionar, el versículo no retarda su promesa, él va a venir en el tiempo que toca. Y le dijo Samuel, porque Saúl le dice, es que pensé que ya no venía, me desesperé, pero si te dije que iba a venir en el séptimo día, le dice. ya, claro. ¿Y qué sucede? Le quita la vara a Saúl, le quita ¿cómo se dice? Le quita el cetro a Saúl, porque Dios lo desecha a Saúl, y a quién se lo da, a David. O sea, también hay un paralelo con el tema en el año 2000, con el pacto de Polonia, Dios quita la vara, el sacerdocio de la denominación adventista y se le da al ministerio del cuarto ángel. Dice, ya que tú no has hecho lo que tenías que hacer, ya que tú apostataste y hiciste algo que no tenías que hacer y rechazaste la luz, entonces la luz se lo doy a quién, al ministerio que sí, al tercer Elías, a este tercer Elías y este mensaje, el cuarto ángel, este ministerio que sí va a llevar la luz al mundo, porque la denominación tenía la responsabilidad de llevar la luz al mundo, pero no lo hizo.
y por eso se lo dio al ministerio del cuarto ángel. Tal como pasó con Efraín, por ejemplo, que también en su momento era el reino más poderoso de Israel del Norte, lo quita Efraín y se lo da al menor. Sucedió con Saúl. O sea, siempre el sacerdocio, la vara, se ha pasado del mayor al menor. Siempre, normalmente sucedió eso en las historias bíblicas. O sea, en esa historia que tú mencionas de Saúl y Samuel, no solo te habla del tema del 2031, sino también Es preciosa, sí. claro, o sea, hay otros paralelos con el tema de, cuando vamos a ver el tema del juicio de lo vivo, vamos a ver que Dios quita el sacerdocio, la denominación y se lo da a quién, al ministerio, ¿no? Y desde ahí comienza. Es una linda historia. Gracias, hermanita, por recordarlo de que es o sea, pues, cuando nosotros leemos la Biblia ya con esta luz, con estos ojos, ya vas a encontrar un montón de paralelos, hermanos. No solo con el 2031, sino con juicio de los vivos, apostasía. O sea, vas a encontrar con mucho de lo que tiene que ver hoy en día la verdad presente. La verdad que sí. Bueno, ¿algo más, hermanita? ¿Está bien ahí? No, te ocupa el tiempo para avanzar. Quisiera seguir hablando, pero no, gracias. Dale, mi hermana querida. Seguimos entonces. Bueno, vamos a mostrar simbologías y códigos numéricos, como acá mencionó nuestra amada Carmen. Hay más códigos, en la que está, por ejemplo, en Primera de Samuel, ¿no? La historia de Saúl y Samuel, que no le he puesto, pero también es otro ejemplo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la hermana, ¿no? Nuestra hermana Ellen White, citas de Ellen White acerca de esto. Esto ya lo hemos visto. ¿Qué dice? Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Ellen White estaba diciendo, mira, si tú lees tu Biblia con detalle, pidiéndole a Dios sabiduría, realmente con corazón sincero, puedes confiar con certeza que vas a encontrar en la Biblia el acontecimiento más estupendo. ¿Cuál es ese acontecimiento? La segunda venida de Cristo. ¿Acaso con los códigos y las simbologías que hemos leído recientemente no nos está diciendo cuando Cristo viene por segunda vez? ¿No se está cumpliendo lo que ya el lenguaje había señalado en el conflicto de los siglos? ¿Sí o no, mis hermanos? Está claro. Esta cita es para esto, lo que estamos nosotros haciendo. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, o no? hermanito. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar con claridad el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Sigamos, mis queridos hermanos, para ir avanzando. Acá está otra cita, que está sacada del conflicto de los siglos también. Oh, dice, ¿no? Oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén, cuando Cristo vino por primera vez, ¿no? Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. Cómo nos amonesta que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia, o sea, criminal indiferencia al mensaje, nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos, lo que hoy en día muchas veces sucede, ¿no? Cuánto adventista es indiferente a este mensaje. ¿Y qué va a suceder? No conozcamos el día de nuestra visitación. Si eres diferente al mensaje del cuarto ángel, si eres, indiferente al mensaje del cuarto ángel y no disciernes las señales de los tiempos, no conocerás el día de la visitación. O sea, no conocerás, no sabrás cuándo Cristo viene. Cristo te va a sorprender como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque no te has preparado. Como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, 2 y 4. Si no te preparas, vengo como ladrón. Para los que están en tinieblas, pero para los que no están en tinieblas, para los que estudian, para los que están ahí en este mensaje, para los que no, entonces para ellos no va a venir como ladrón. ¿Está claro, hermanos? ¿Se entendió estas dos citas? ¿Se entiende o no? Sí, ¿verdad? Sí. Bien, mis hermanos. Entonces, pasamos ya rápidamente a las conclusiones. Conclusiones, dice, en la Biblia existen muchos códigos, simbologías y paralelismos numéricos que nos brindan una valiosa información acerca del tiempo en el que Cristo vendrá por segunda vez a este mundo. Y lo hemos visto, pero hay más. Ya cada uno lo verá cuando lea su Biblia. Es por ello que en este documento, en estas diapositivas que hemos hecho, se ha demostrado de manera sucinta, o sea, de manera breve, resumida,
que los 6.000 años de historia de pecado y el 7º milenio y el 8º milenio están registrados en la Biblia en forma de símbolos, códigos y paralelismos numéricos. Este grandioso mensaje estaba escrito desde el principio para las personas que vivirán en los últimos días, es decir, para nuestra generación. Es por eso que nuestros padres, abuelos y gente de antaño no entendieron estos símbolos, códigos y paralelismos numéricos. ¿Por qué no entendieron la gente de antaño? Porque no era una verdad presente para ellos. Es decir, no les tocaba saber los tiempos y las sazones a la gente antigua. Sin embargo, para nosotros sí es una verdad presente ahora, dado que está llegando el momento del cumplimiento de la profecía de los 6.000 años de pecado en esta tierra. Nuestro deber, entonces, hermanos, es proclamar el año en que nuestro Salvador viene por segunda vez a rescatar a su pueblo, liberarlo de la esclavitud de este mundo envejecido por 6.000 años de pecado. Cristo vendrá a vengarse de los que se burlaron, escarnecieron y atravesaron su costado después de 2.000 años, 4.000 más 2.000, ¿no? Después de ese día, a dar el segundo golpe al enemigo. Cristo vendrá a darnos la victoria al comenzar el año 7.000 y a decirnos que Jehová nos ha salvado. Cristo viene muy pronto, de aquí a 9 años, así que mi hermano, prepárate. Por lo tanto, ahora sí podemos decir Maranata 2031 con toda seguridad. Amén. Cualquier persona que venga a querer refutarte este mensaje, Amén. ustedes, mis hermanos, yo creo ya que están en la capacidad, se han seguido todas las conferencias, todos los estudios a conciencia, para la persona, para el hermano que ha visto todo esto a conciencia, creo que ya está en la capacidad de poder defender este mensaje, de poder defender esta fe. Falta todavía clases que vamos a ver más adelante, más cosas que debemos aprender, pero ya están por lo menos en la capacidad de poder tener una conversación con algún pastor, alguien de la denominación, y poder decirle que Cristo viene en 2031 con total seguridad. Lo hemos visto con los escritos de Ellen White, hemos visto también con la Biblia, y vamos a seguir viendo más cosas en la Biblia que apuntan que Cristo viene en 2031. Y a la época en la que Cristo viene, 2031, pero ¿en qué mes? En abril, en marzo, septiembre, octubre, todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero hasta el momento ya sabemos el año, el día de venganza de Jehová, el año de la buena voluntad de nuestro Señor, que ese año, ¿qué día es? 2031, mis hermanos. Y a esto hay que decir amén. Amén a esto, mi hermano. Amén, amén. Cristo viene en 9 años. Realmente es un mensaje muy poderoso y no tiene quien pueda, Satanás mismo no puede tumbar este mensaje. Lo quiere tumbar, pero no lo va a hacer, no lo va a lograr, porque Dios está al control de todo y Él es más poderoso, obviamente. Así que, mis hermanos, vamos a terminar la clase de hoy. Antes de eso, vamos primero a hacer, mejor dicho, la invitación a que puedan entrar al canal de YouTube de Víctor San Vicente, que van a encontrar mucho más material que lo que estamos presentando en este seminario, o a la página web del Gran Engaño, ¿no? Ahí van a ver mucho más material que lo que se está presentando en estos seminarios, en estas conferencias. De ahí, la fuente está ahí, en esta página web del Gran Engaño, o en el canal de YouTube de Víctor San Vicente. Bueno, mis hermanos, me alegra que hayan entendido la clase. Sin más, muchas gracias por su atención y por la comprensión que han tenido en este día. Antes de terminar, vamos a hacer una oración para sellar esta hermosa clase que hemos tenido para la gloria de Dios, obviamente. Vamos a orar, mis queridos hermanos, ¿ok? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por también darnos la inteligencia y la sabiduría para poder entender este tema que muchos, Señor, no quieren entenderlo. ¿Pueden entenderlo? Sí, pero no quieren. Entonces, para las personas que tienen un corazón sincero, para los hermanos que están hoy en día en vivo en esta clase y para los que van a ver en YouTube, para los que realmente, Señor, debe haber ahí alguien afuera también que desea ver este mensaje, que desea escucharlo, pues aquí está la clase, Señor, y que estos seminarios también sean de bendición para las personas que lo escuchan y que cada uno de nosotros podamos ser una luz para el resto de personas en el lugar donde nos toque estar, Señor.
Danos ese espíritu de Elías, ese Espíritu Santo que necesitamos, Señor, esa lluvia que necesitamos para poder dar este mensaje, porque sin tu ayuda no somos nada, Señor. Todo lo haremos con tu ayuda, Padre. Gracias te damos por todo, con el perdón de nuestros pecados, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.